Te exaltamos, te bendecimos, Padre Santo, Dios mío. Te damos gracias por un nuevo día, por un nuevo sol, Señor. Aleluya, porque eres bueno y todo es nuevo cada día para nosotros, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites adorarte y nos permites exaltarte una vez más, Padre Santo. Nos permites levantar manos hacia ti, sobre todo, Señor, disponer nuestro corazón a ti, extendiendo a ti nuestras manos, Señor, diciéndote que toda la iniquidad la eches de nosotros, Señor, que no permitas que la injusticia esté en nuestro corazón, Señor, aleluya, que podamos levantar rostros limpios y sin mancha delante de ti, Señor. En esta mañana, Señor, nos disponemos, oh Dios, aleluya, luego de una adoración, oh Padre Santo, predicar tu palabra, Señor, hablarle al mundo de ti, Señor, aleluya, aleluya, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Te pedimos que cada persona que pueda llegar a este lugar, oh Padre Santo, cualquier persona que pueda conectarse, Padre Santo, con nosotros a través de YouTube o Facebook Live, Señor, que tú le impartas vida, que tu Santo Espíritu sople vida sobre ellos, sople sanidad, Padre amado, aleluya, y sobre todo, Señor, que sople el amor de Cristo y la fidelidad, Padre. Añádele fe, Señor, más aún, aleluya, de la que puedan tener, Padre Santo, y dale fuerzas nuevas para seguir luchando, Señor, las situaciones, las vicisitudes que día a día puedan tener, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Buenos días, mis amados. Soy la pastora Vilma Rivera desde Cristo Rey International Ministry en Poinciana, Florida. Gloria a Dios. Te pedimos, te damos la bienvenida en este lugar y te pedimos que tú compartas este Facebook Live porque necesitamos que la palabra de Dios llegue a toda criatura, a todas las personas que puedan alcanzar. Tú no sabes qué vida pueda ser transformada, aleluya, a través de esta palabra de hoy, de este compartir, de esta adoración, aleluya. Sabemos que ya no podemos, siempre empezamos a las 9, pero el Facebook Live se está empezando más o menos a esta hora, inmediatamente después de la adoración, porque si no el Facebook nos bloquea, ¿verdad? Por las canciones, por los derechos de música. Gloria al Señor, a pesar de que están pagos. A pesar de que están pagos porque nosotros estamos por ley, gloria al Señor, pero aún así tenemos una licencia que se paga, pero aún así no lo bloquea. Entonces el pastor y yo para evitar situaciones, pues entonces decidimos empezar desde los devocionales, gloria al Señor, pero no las alabanzas, gloria a Dios. A veces estamos él y yo solitos aquí adorando, pero sabes que el cielo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos, mis amados, a Génesis 1. Vamos a Génesis 1 y recuerda compartir esta palabra. Bendito sea el Señor. No es por nuestra sabiduría, sino por la sabiduría y la impartición que viene del cielo a través de la palabra. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Aleluya. Y nada más hay una predicación, pastor. Noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Luego dijo Dios, hay un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue hacia el firmamento, llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, y reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. A la partes llamó Dios tierra y el conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra.
Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. El Señor me estaba hablando en esta mañana de su poder y me llevó a la creación. Gloria a Dios. Qué mayor manifestación del poder de Dios que el poder crear solamente con su boca. Gloria al Señor. Y después aquí, mientras estaba leyendo, bendito sea el Señor, mientras estaba leyendo esta palabra, aleluya, Dios separa toda tiniebla, aleluya, todo lo que está desordenado, aleluya, y el Espíritu Santo se mueve a través, aleluya, de esa paz, de esas aguas tranquilas. Gloria al Señor. El Espíritu Santo se puede manifestar, aleluya, en nosotros siempre y cuando que le permitamos a Dios que todo lo desordenado y vacío, todo lo que es tinieblas que esté en nosotros pueda ser, aleluya, desplegado, que pueda ser desaparecido, que pueda ser movido, que pueda ser roto, que pueda ser eliminado. Gloria al Señor. Pero eso toma que nosotros permitamos que el poder de Dios, aleluya, que buscando de su presencia, esto pueda ser manifestado. ¿Sabías que el poder de Dios es revelado desde los comienzos? Te leí solamente una parte, pero puedes leer el Génesis 1 completo. Comienza desde declaración, ¿sabes hasta dónde, pastor? Hasta Apocalipsis, hasta los tiempos finales. El poder de Dios se manifiesta en cada momento. La palabra nos habla de los principios, aleluya, hasta el final cuando Cristo venga. O sea, hay un principio y un fin, pero todo está determinado porque lo que es, aleluya, lo que es la creación de Dios y el propósito divino que tenemos en él. Su poder es un poder creativo y libertador. Dios crea. Dios es un Dios de creación. Aleluya. Es un Dios de libertad. Él rompe todo lo que te ate para darte libertad. Aleluya. ¿Sabes qué? Lo que hizo con los mares. Aleluya. Él los separó. Él los separó. Los puso en un orden. Aleluya. Él puso lo que era la oscuridad y lo que era la luz en un orden. Y así mismo hace con nosotros. Bendito sea el Señor. Todo lo que es oscuridad en nosotros, Él lo sigue sacando para que entre esa luz perfecta que es Cristo. El poder creativo de Dios revela su grandeza y su sabiduría y su amor. Aleluya. Qué Dios grande, qué Dios poderoso, el gran yo soy. Revela, aleluya, su poder a través de su creación. Aleluya. ¿Podrías tú crear un mar? ¿Podrías tú separar mares, aleluya, los cielos y la tierra? ¿Podrías poner semilla? Y eso también me rompe la cabeza. Como cada uno en la creación tiene su propia semilla. Los mares tienen peces, pero las semillas dan más fruto. Gloria al Señor. El poder creativo de Dios en su grandeza, su sabiduría y sobre todo su amor. Todo fue hecho por amor. Aún el sacrificio de la cruz del Calvario fue por amor, por ti y por mí. Es un poder que da vida con la muerte en el Calvario de Cristo. Aleluya. Ahí Dios sopló vida, puso un orden y un propósito en cada uno de nosotros. Puso un propósito en ti, puso un propósito en mí, y cuando estamos caminando con Él, todo se ordena para alcanzar ese propósito. Por la palabra de Jehová, dice el Salmo 33:6, fueron creados los cielos, todo ejército, todo ejército de ellos, y por el aliento de su boca. Aleluya. Todo fue creado por su palabra. ¿Sabes algo? ¿Sabías que tu palabra, las palabras de tu boca tienen poder? Somos hechos a su imagen y a semejanza. Gloria al Señor. ¿Y sabes qué? Tenemos el poder de crear. Cuando tú tienes al Señor, cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, gloria a Dios. Cuando tú eres un creyente que buscas a Dios en espíritu y en verdad, tú tienes que tener cuidado. ¿Sabes qué? Hay muchas palabras que hay en nuestra
nuestra boca, gloria al Señor, que no son las correctas. Hay unas que son siempre, por ejemplo, en mi cultura, dicen, ay, yo siempre estoy fastidiado, yo siempre estoy chavado, a mí todo me sale mal. ¿Sabes qué? ¿Sabías que con eso lo que haces es maldiciéndote? El enemigo de las almas, Satanás, tiene oídos, aleluya, tiene oídos, y él busca que todo lo que tú te crees, aleluya, aleluya, venga manifiesto para entonces seguirte maldiciendo. No te maldigas tú mismo, soy bendecido y esto no salió bien porque esto no es lo que Dios tiene para mí. Hay cosas mejores, Dios ha hecho cosas mejores, ha creado cosas mejores. Habla de mí en su palabra. Hijo, soy hijo del rey, soy bendecido, aleluya, gloria a su nombre. Su palabra, la que sale de su boca por medio de su poder, produce existencia, orden y belleza. Y sabías que tú también tienes el poder, aleluya, de producir, aleluya, de que el orden exista, aleluya. Abre tu boca, órale al Señor. Todo se convertirá en belleza, producirá fruto al 100%. Gloria a Dios, aleluya. Que los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean gratos delante de Él, aleluya. ¿Sabes qué? La actitud de nuestro corazón es la que verdaderamente, aleluya, se tiene que alinear a Dios, al propósito divino, gloria al Señor. Si tienes un corazón, en Puerto Rico le dices que ese tiene un corazón negro, aleluya, porque todo lo que hay él es de negatividad, odio, resentimiento, aleluya. Lo verás siempre en la vida con odio y resentimiento si no le entrega su vida a Dios, aleluya. Y tú ves los cambios, aleluya, cuando tú ves una persona que recibe a Cristo, como la belleza, aleluya, o sea, hasta el resplandor de Cristo está sobre él, aleluya. Todo lo creado responde a su voz. Él habla y ocurre, gloria al Señor. Tenemos la autoridad, aleluya, también que Dios nos dejó de que lo que hablamos ocurra, creyendo, alineados, aleluya, a lo que es su palabra, a lo que es su corazón. No vengas a pedirle cosas, aleluya. La gente habla del calma y todas esas cosas y no entienden que a veces maldicen a otros, a veces maldecimos hasta a nuestros otros hijos, a nuestros propios hijos, cuando decimos, ya tú verás que esto es lo que te va a pasar. Mira, yo cometí el error una vez de decirle algo a uno de mis hijos y eso mismo así pasó. Gloria a Dios. Lo que pasa es que la misericordia de Dios lo alcanzó. Y aleluya. Y aún a mí como madre, porque lo que nos pasa a nuestros hijos, también nosotros lo padecemos. Bendito sea el Señor. Tu boca crea, así que mire, aleluya, qué es lo que dices, analiza antes de hablar, aleluya, su poder creativo revela su gloria, gloria a Dios. Y asimismo nosotros, cuando hablamos, aleluya, el poder creativo de Dios en nosotros, aleluya, nos permite ver su gloria manifestada. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de sus manos, aleluya. Todo lo que respiramos, todo lo que vemos, mira el cielo. ¿Acaso nosotros podemos cambiar el cielo de sol, aleluya, a tormenta o de tormenta a sol? Mira, muchas veces, aleluya, cuando venían tormentas, vi cristianos en las orillas del mar orando para que las tormentas se fueran, gloria a Dios. Sí tenemos la autoridad, pero también tenemos el propósito divino de Dios, aún con las situaciones que pasan muchos de nosotros, a menos que no pasemos por una prueba, por un momento difícil, ¿sabes qué? Ni siquiera nos acordamos de Dios. A veces Dios toca la puerta por medio de una prueba para que te acuerdes que dependes de Él, dependemos de Él, 100% de Él. No te creas, no nos podemos creer, aleluya, que podemos, aleluya, solamente al vivir a nuestras anchas sin Dios, porque eso así no sucede. Tú quieres bendición, busca de la presencia de Dios. Aleluya.
Todo lo que Él hace cuenta, aleluya, de su gloria. Y el firmamento, aleluya, de sus manos, aleluya. Todo lo que vemos existe y se sostiene por su poder creativo. Tú tienes que entender, aleluya, que todo lo creado fue un regalo de Dios para nosotros. Aleluya, algo que no nos merecíamos, pero a Él le plujo hacerlo. Todo lo que vemos, estos cielos, esta tierra, aleluya, a pesar de que el hombre con sus decisiones, muchas decisiones de ego, aleluya, toman decisiones, bendito sea el Señor, que tal vez dañen aún los países, los gobernantes, aleluya, los gobiernos se han convertido en situaciones de ego, quién tiene más poder, aleluya, eso pasa desde los tiempos bíblicos, pero ¿sabes qué? Aún así tuvimos un David, un Salomón, aleluya, un Jacob, aleluya, un Job, muchos, aleluya, Pablo, Pedro, aleluya, que salieron victoriosos. Gloria al Señor a pesar de las pruebas. Yo no te estoy diciendo cómo murieron, cómo no murieron. Yo te estoy diciendo que vivieron, aleluya, bajo la bendición y la protección de Dios. Gloria a su nombre. Dios sigue creando, te crea como una nueva criatura, ya que tu vida es producto de los cambios de Dios en ti. ¿Sabías? Aleluya. Que según Dios, que según tú buscas de Dios, Dios sigue creando cosas nuevas y maravillosas que nunca has conocido. ¿Sabes lo que Él hace? Él barre el pecado de ti. Él lo limpia para dejarte blanco como la nieve. Él lo limpia para dejarte, gloria a su nombre, puro y sin mancha delante de Él, porque a través de Jesucristo te tengo palabras de que a través de la sangre de Cristo fueron limpios nuestros pecados. Aleluya, su amor fue tan grande que dio a su Hijo para salvación nuestra, bendito sea el Señor. Y encima de eso dicen los salmos, pastor, que los cubre, aleluya, bajo la sombra de sus alas, que nos da fuerzas nuevas cada mañana, que sus misericordias son nuevas cada mañana, aleluya, que no es con espada, que no es con ejército, pero sí con su Santo Espíritu, aleluya, ni siquiera las luchas personales tenemos que lucharlas solo. El Espíritu Santo no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios, aleluya. Aún dice más que a sus ángeles enviará, a sus ángeles enviará, aleluya. No vas a luchar solo, no te sientas derrotado, no te sientas roto, aleluya, porque Dios en su poder creativo, aleluya, hace los cambios en ti, todo lo cambia, y cuando tú ves todo oscuro, Dios lo pone blanco, aleluya. Dios trae su luz, aleluya, saca el pecado de nosotros, saca los pensamientos de duda, saca los pensamientos que corrompen, saca toda duda, todo pecado, aleluya, y seguimos siendo transformados hasta llegar a la estatura de Cristo. Aleluya, no te canses de hacer el bien, aleluya. Transforma tus pensamientos de mal, de duda, en pensamientos de bien. Aleluya, muchas veces, aleluya, cuando a mí me viene una duda, yo le digo, no, es que acuérdense en que Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, ¿qué era lo que él le recitaba? La palabra. Y te tengo noticias, Satanás también sabe la palabra, pero él sabe la autoridad que hay en la palabra. Aleluya, porque la palabra, sin la autoridad de Dios en ti, del Espíritu Santo, tal vez para Satanás sea nada, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás lleno de Dios, de la autoridad de Dios, cuando tú le dices, no, yo soy la hija de Dios, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, aleluya. Tienes sed, aleluya, haz que las piedras hablen, aleluya. Tienes hambre, aquí tienes pan, aleluya. No, porque el pan viene del cielo, el agua viene, agua fresca, lluvia temprana del cielo. No hay desierto en mi vida, no hay desierto en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hay agua fresca, lluvia temprana, aleluya. Siempre habrá un oasis que te llenará.
que te saciará la sed, aleluya, es agua de vida, así como lo hizo con la samaritana Jesús, que todo el mundo la despreciaba, él le decía que toma de esta agua, que es agua de vida, agua que transforma, agua que limpia, bendito sea el nombre de Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vuelvo y te repito, Él limpia el pecado, Él limpia la duda, aleluya, Él limpia los pensamientos, Él limpia los comportamientos y hay una esperanza que trae vida, crea caminos donde no los hay. ¿Sabes qué? Siempre le abrirá puertas que nadie puede cerrar. Eso es lo que le toca a los hijos de Dios. Hay una esperanza, aleluya. Hay una esperanza de que siempre lo bueno, aleluya, lo de bendición llegará a tu vida. Hay una esperanza, hay una convicción de corazón. Hay una fe de que Él está contigo y que no te abandona. Aleluya, podrás estar sola y podrán haber 1000, aleluya, a tu alrededor, pero ninguno te tocará, porque ¿sabes qué? Eres separada, guardada y cubierta con la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? No tan solamente dentro de los caos, aleluya, cuando tú vienes a Cristo, Él todo lo ordena y tu propósito, aleluya, viene en medio de ese caos y tú empiezas a cambiar la visión y a ver cosas nuevas y maravillosas que jamás y nunca habías pensado, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Él te impartirá fe, te impartirá paz, te impartirá gozo y fuerzas, aleluya. Él nos impartirá esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nadie podrá tocarla, que tú dices, ay, estuve aquí con estos y hoy no están, aleluya, pero ¿sabes qué? No estás solo, nunca vas a estar solo, aleluya, porque tu identidad estará en Él y no los que te rodean. Tu identidad estará en el Espíritu Santo, en Jesucristo, en lo que dice la palabra, en el poder y la gracia de Dios, aleluya, y sus misericordias, y jamás y nunca estarán en un hombre. Yo me acuerdo una vez que yo decía, ay, me quedé sin papá, pero si vengo a ver desde bien jovencita me quedé sin papá, porque mi papá pues casi nunca estaba. Gloria al Señor. Después se fue a morar por el Señor. Hasta que un día yo le decía al Señor, Señor, yo me siento huérfana. Yo me siento sola, me siento que no tuve un padre. Y si Dios puso mucha gente a mi alrededor que tal vez en algún momento de su vida ejercieron su paternidad terrenal en mí, ¿verdad? Padres espirituales, pero también en ciertos momentos fueron distorsionadas. Entonces yo me quedé como una huérfana de 3 o 4 veces, porque las personas que se acercaban al final siempre trataron de dañar. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, que pude mantener, a pesar de que me costó lágrimas y me costó sacrificio de alabanza, ¿sabes qué? Yo me mantuve de pie, gloria al Señor. Porque ¿sabes qué aprendí? Sentí una voz, aleluya, dulce, que me dijo, es que buscas paternidad en hombre y tu padre soy yo. Aleluya, sígueme a mí, que yo soy quien te cuido, quien te protejo, quien te proveo. Aleluya, el que te mimo y el que te da todo lo que necesitas. Gloria al Señor. En estos días, ¿verdad? Después tengo que decir que tuve un incidente, ¿verdad? Un dolor en el pecho que me dio bien fuerte. Y desde hace un mes estuve con eso. Pero gloria al Señor, esta semana me dieron todos los resultados. Y a pesar de que todavía como que me fatigo un poquito, ¿verdad? Como que, pero yo sigo aquí. Amén. Yo sigo aquí. Gloria al Señor. La mayoría de los exámenes vinieron más bien. Solamente hay cosas menores que hay que cuidar. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Dios, y todo esto, cuando el doctor me dio los resultados, que ya yo lo sabía porque yo le creía a Dios. Yo le creía a Dios. Aleluya, yo le sigo creyendo a Dios. Ayer estuvimos mi esposo y yo, el pastor, organizando la casa, limpiando, estamos tratando de coger cada esquinita, ¿verdad? Con detalles para que toda la casa esté, ¿verdad? Porque esto es un regalo de Dios. Esta casa es un regalo de Dios. Pues está, ¿verdad? Más él que yo, porque yo sé ver todo lo que está malo, pero que hay que arreglar, pero pues muchas cosas yo no las puedo arreglar, pero a él le encanta arreglarlas.
Y yo sé que él me lo hace con amor y él me dice, mami, es que yo te amo. Pero cuando le digo 20 a la misma vez, como que me dice, espérate, para tu velocidad. Pero lo que me sentí ayer, estuve, ¿verdad?, limpiando y organizando, porque cosas que se siguen atrás y uno no tiene ni el tiempo. Y por la que traigo esto es porque yo entendí cómo Dios me ha dado los deseos de mi corazón. Ayer tomé el primer baño en el baño nuevo que hicimos, ¿verdad? Que fue que quitamos la bañera, hicimos la ducha y yo me sentía como la reina Esther allí, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Es un deseo del corazón, gloria al Señor. Y esta casa yo la miro y digo, Señor, qué bendición me diste, porque la compramos cuando menos dinero teníamos. Gloria al Señor. Cuando había, el mundo decía que era imposible comprar una casa, a mí Dios me dio una casa en los Estados Unidos cuando ganábamos 5.35 la hora. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, cuando está en tu boca, va a crear. Con la autoridad de Dios, tu boca crea. Él forma en nosotros un nuevo corazón. ¿Sabes qué? Es importante que tú permitas, que dice, crea en Dios un corazón, como dice, puro. Un corazón puro, no me acuerdo exactamente dónde está, pero crea en mi corazón. Crea un corazón limpio delante de ti. Eso es una cosa que siempre le digo al Señor. Y ¿sabes qué? En Job 11, si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, toda iniquidad la echarás de ti, y sigue por ahí. Léete eso, yo se lo repito cada vez al Señor y si me lo repito yo misma, aleluya, que mi corazón esté puro, que los pensamientos, mi mente esté pura, aleluya. Ese poder, aleluya, que nos creó, bendito sea el Señor, con un corazón puro y sin mancha, según Él lo va, sabes que tu propósito se sigue cumpliendo de acuerdo a según tú vas, aleluya, permitiendo que Dios obre en tu vida. Donde hay un vacío, sabes que muchos de nosotros vivimos con vacío. Yo te diría que 100% de la humanidad crea con ego y con defensivas y cosas, aleluya, los vacíos, aleluya. Pero Dios es el que tiene que llenar los vacíos, porque Dios ve la posibilidad en la oscuridad, aleluya. Dios es el que va a crear la luz en tu corazón, mis hijos. Dios va a crear esa luz en ti, aleluya, que en vez de ver todo en oscuro, tú lo vas a ver en luz, lo vas a ver con esperanza, con propósito, aleluya. ¿Sabes qué? Hay veces que veo que de momento hay un tráfico pesado y me doblo para la izquierda en vez de para la derecha y yo, déjame salirme de aquí o déjame ir más lento, ¿sabes qué? Y después veo que si yo hubiera ido más ligero, sabrá Dios que me hubiera pasado al frente porque me encuentro con un accidente y sabes que si yo hubiera ido más ligerito, tal vez esa pudo haber sido yo. Pero Dios me guarda en cada momento y todo lo que hay tiene propósito. Recuerda, la palabra de Dios tiene autoridad. Entra en tu vida y produce cambio inmediato. ¿Y sabes qué? Cuando produce ese cambio inmediato en ti, también la autoridad del Espíritu Santo en ti va a tener el poder de crear, aleluya. No tan solo, la gente piensa solamente en prosperidad de financiera. Yo te digo del espíritu del alma, porque después todo lo demás vendrá por añadidura. Su voz trae luz y dirección, así que permite que la luz de Cristo en ti traiga luz y dirección no solamente a tu vida, sino a tu familia, a tus vecinos y todo aquel en tus trabajos, todo aquel que se acerque a ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, también tenemos que pedir la ofrenda, bendito sea el Señor. Estamos en el Cash App, símbolo de dólar, Cristo Rey y M. Cristo Rey M, aleluya, en el Cash App, y estamos en el Cel Cristo Rey de Cristo Rey en el teléfono 321-437-1600. Aleluya, estas ofrendas, aleluya, que entren de ahora en adelante serán para los juguetes de Navidad de los niños de Panamá,
y de los de República Dominicana. Importante, gloria al Señor. Así que si nunca has dado ofrendas a este ministerio, te vamos a agradecer, aleluya, que hagas una buena ofrenda, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Para los niños de las misiones que tenemos en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, aleluya, y en Panamá. En Panamá ayer llegaron 80 y pico de niños, gloria al Señor. Y son niños que a través de alcanzar los niños, aleluya, niños que no tienen comida, allí se le da alimento. Y no tan solamente eso, se le da la palabra y sus familias son alcanzadas. Y cuando sus familias son alcanzadas, la bendición de Dios va a llegar en el nombre de Jesús a su vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos grandes gracias por cada dador alegre, Padre Santo. Te damos gracias, aleluya, porque tú, yo sé y tengo la convicción del corazón que tú vas a tocar corazones, Dios mío, para que podamos hacer cosas grandes, Señor, en estas dos misiones. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia los guarde, que tú, si necesitan sanidad, Padre, que tú le levantes, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús, aleluya. Que toda bendición que no añade tristeza con ella llegue a ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Amén. Ahora el pastor con la palabra de hoy. Gracias, Dios. Buenos días, amados hermanos. Bendecimos a todos los que están conectados, a hermana Miriam y su preciosa nieta que está con nosotros y todos los demás. Hoy vamos a hablar bajo el poder de la confianza y la fidelidad en Dios. Hay un poder que se desata cuando nosotros confiamos en Dios. No solamente cuando confiamos en Dios, cuando le somos fieles a Dios. Son dos cosas que están conectadas, la una con la otra. No podemos simplemente confiar y hacer lo que nos da la gana. Tenemos que confiar y ser fiel a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Hemos dicho tantas y tantas veces y hemos repetido que son muchos los que creen en Dios, pero son personas que entre ese grupo muchos no le creen a Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque a la hora de la verdad, cuando vienen los problemas, cuando desean cosas, planifican cosas, y la vida como que trata de quitarles o les resta, y es que no entendemos que en la vida, en este mundo, cuando Dios dice la palabra que cuando creó los cielos y la tierra, tardó 7 días. Cuando vamos a eso desde la perspectiva de la ciencia, nos damos cuenta que esos 7 días fueron 7 periodos de creación, porque fueron miles y miles de años lo que pasaron. Una mujer no sale embarazada y a los 2 días el niño nace, o a la semana el niño nace. Se tarda 9 meses. Usted siembra un palito de aguacate y a los 3 meses no va y coge aguacate. Todo en la vida tenemos que esperar porque se manifieste. Pero somos tan apurados que cuando tenemos hambre queremos ir a un fast food. Y esos fast food de hoy, tras que no son fast food porque se tardan en servirte, y lo que te sirven, honestamente, con todo respeto, ayer el hijo mío me dijo, papi, ¿quieres venir a ver los nietos? Vamos a ir un momentito a un lugar. Que a mí no me agrada mucho, por muchas razones, pero fuimos a ese lugar, es un fast food de aquí del área. Y yo creo que un pejo hambriento era lo único que se podía comer eso. Porque aquello, no que uno desprecie, pero es que la calidad hoy en día se ha ido por el piso en muchos de estos lugares. Porque estamos mal acostumbrados, queremos las cosas rápido. Pero hay un poder que se desata cuando nosotros confiamos incondicionalmente en Dios y le somos fieles a Dios. Vayamos al Salmo 115. Y no voy a leer todo el Salmo. El Salmo 115 es un texto profundamente teológico y social. O sea, en su contexto, la razón por la cual fue escrito,
está dirigido a la comunidad de creyentes, especialmente al pueblo judío de aquella época. Y podemos notar cuando nosotros leemos este salmo que menciona tres grupos que salen a reducir. Israel es el primer grupo, luego la casa de Aarón y tercero, los que temen a Jehová. Y esto revela una estructura espiritual y profética que continúa hablándole a la iglesia de hoy. En su contexto fue escrito para Israel en aquella época, pero proféticamente nos habla a nosotros hoy y nos ministra. Dice el Salmo 115, y voy a leer del versículo 9 al 13. Dice, oh Israel, confía en Jehová. Y luego da una promesa. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Por qué entonces tenemos que confiar en Jehová? Porque Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Dice, casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y por último dice, los que teméis a Jehová, confiad a Jehová, en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dice, Jehová se acordó, no es que se va a acordar, ni que tal vez algún día se acordará, sino que ya se acordó. Y esto implica que desde antes de fundar el mundo ya Él nos tenía en la mente. Ya Él se había acordado de nosotros. Dice, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. En su contexto histórico y literario, este salmo es parte del Jalel egipcio, compuesto por los salmos 113 al 118. Era usado en las grandes fiestas judías, especialmente durante la Pascua. La palabra Jalel proviene del hebreo y significa literalmente alabanza. De hecho, de esta raíz viene la conocida expresión Aleluya, que significa alabad a Jehová, alaben al Señor. Aleluya, viene de allí, del Jalel, de la palabra Jalel. Era un cántico de confianza y adoración que se entonaba en conmemoración de la liberación de Egipto. Recordaban que el Dios de Israel fue quien los libertó. Y hace un contraste entre ese Dios poderoso contra los ídolos de las naciones en los versículos 4 al 8 del Salmo 115. Donde dice, los ídolos de ellos son oro y plata, obra de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Una persona que fabrica un ídolo, y no solamente que lo fabrique de piedra o lo labre en piedra o en metal o en fundición, dice aquí que semejante a ellos son los que confían en ellos. Porque estos ídolos, usted puede ver que tienen todas las cualidades que tienen los seres humanos, que reflejan que tenemos 5 sentidos: ojo, nariz, oídos, el tacto. Pero están allí estáticos. ¿Por qué? Porque son simplemente una representación del hombre. De manera que una persona que crea un ídolo, que produce un ídolo para adorarlo, es igual que el mismo ídolo. Porque no está usando sus sentidos no lo pueden dirigir a llevar a manifestar la voluntad de Dios a su vida. Y hemos dicho tantas veces que los siglos del siglo XXI son el amor al dinero, el amor al trabajo, el amor a la profesión, el amor propio, el orgullo, la vanidad. De manera que el propósito del Salmo es renovar la fe nacional,
Recordar que el Dios que los redimió sigue siendo su ayuda y su escudo. Y en este marco, los tres grupos mencionados representan la totalidad del pueblo de Dios bajo la antigua alianza. ¿Qué representan entonces estos tres grupos en el antiguo pacto? Israel representa al pueblo de Dios en general, la nación elegida por gracia para hacer luz a las naciones. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 7, los versículos 6 al 8, podemos ver que Israel fue escogido por Dios, no por ser un pueblo grande o especial, sino por puro amor y fidelidad al pacto hecho con sus padres. Estos son Abraham, Isaac y Jacob. Dios los separó como un pueblo santo y suyo, mostrando que su elección se basa en amor y en pura gracia, no en el mérito humano. Por eso yo no creo en esto de las dispensaciones, porque hablamos de que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, cuando la gracia de Dios ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque nos creó este mundo por pura gracia. Porque en su omnisciencia Él vio que el hombre le iba a fallar, que le iba no le iba a ser fiel, que iba a caer, que no iba a confiar en Él. Sin embargo, lo creó. Y nos creó ya con un diseño, nos creó con una historia escrita para cada uno de nosotros. De manera que Dios separó a Israel como pueblo santo y suyo, mostrando que su elección se basa en amor y en gracia, no en el mérito humano. Esto es importante, amados, porque era el pueblo del pacto, según Éxodo 19, del 5 al 6. Fueron llamados a confiar en Dios, no en alianzas políticas ni en ejércitos. Por eso David tuvo un problema bien serio cuando hizo un censo. Porque con eso le mostró que creía en Dios, pero no estaba confiando en Dios. Y después se arrepintió de haber hecho aquel censo. Representa la dimensión colectiva de la fe, el pueblo que confía y adora a Dios. En el Salmo, Israel es el testimonio visible del poder y la fidelidad de Dios. La casa de Aarón representaba el sacerdocio, o sea, los mediadores entre Dios y el pueblo. Su importancia residía en el hecho de que eran los encargados del culto, los encargados de los sacrificios y los encargados de enseñar la ley. Y parece que esa enseñanza de la ley nunca llegaron a descubrirla desde la perspectiva que Cristo, cuando Jesús vino, nunca ellos pudieron enseñarla como Jesús la interpretó. En ese sentido, ellos erraron al blanco. También su confianza debía ser el ejemplo para el resto del pueblo. Y uno de los grandes ejemplos fue Elí, que se hizo de la vista larga ante el pecado de sus hijos. De manera que si el sacerdocio se corrompía, toda la nación sufría espiritualmente. Pero Dios en su misericordia en varias ocasiones levantó grandes profetas, como lo hizo con Samuel. En el Salmo, la casa de Aarón denominaba la dimensión sacerdotal de la fe, porque ellos eran los líderes espirituales a cargo de modelar confianza. Yo dije modelar confianza en medio del peligro o la idolatría. Se supone que cuando ellos detectaban que el pueblo estaba errando o estaba en peligro o estaban coqueteando con la idolatría, ellos eran los responsables por modelar confianza, o sea, modelar fe, llamarles la atención y decirles no. Luego menciona a los que temen a Jehová. Ese es el tercer grupo. Aquí se incluyen los discípulos o seguidores, o sea, los gentiles temerosos de Dios.
es decir, los que no eran israelitas de nacimiento, pero habían abrazado la fe en Jehová. ¿Se acuerdan en el libro de Ruth? Aquella mujer moabita, Ruth, que le dijo, tu Dios será mi Dios. Y esto es un detalle muy importante porque esto nos muestra el comienzo del movimiento misionero desde el Antiguo Testamento. Podemos ver que desde los Salmos el pacto de Dios se extiende ya más allá de Israel. Pero el pueblo judío nunca lo vio. Por eso el Salmo 117 dice, alabad a Jehová. ¿Quiénes? Naciones todas. Pueblos todos, alabarle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. El escritor del Salmo vio que esa fidelidad de Dios no solamente había sido para él, sino para las demás naciones. Esto anticipa la dimensión universal del Evangelio. Toda nación es llamada a confiar en el Señor, por lo que este Salmo está, este grupo, el grupo de los que temen a Jehová, representan la dimensión misionera de la fe. Estamos llamados a ser misioneros, no necesariamente yendo a predicar del Evangelio nada más, sino ayudando a los necesitados. Vivimos en una nación que es más que bendecida, pero tenemos los ojos puestos en que, no, que si ahora las cosas están caras, que si con esos impuestos que le están poniendo a las demás naciones, a la China, mire, como le dijo la pastora, nosotros estábamos renovando el baño porque después de 25 años que llevamos aquí en esta casa, pues las cosas se deterioran. Y cuando nos pusimos a buscar en dos de las ferreterías más grandes del área, y de la Florida y de toda la nación, un simple, ¿cómo es que se llama eso? Lavamano con su gabinete. Mire, sin todas las casi $2,000. Y dicen que las cosas que venden en la China son porquerías. Pero mire, con todos los impuestos que le han metido a la China, el dichoso gabinetito ese nos salió mucho, pero que mucho barato. Y no es barato de calidad. Porque es que no podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en lo que el mundo está ofreciendo. Tenemos que ponerlo en el Señor. Entonces, estamos llamados a confiar en Dios, no en las circunstancias del mundo. ¿Por qué? Porque Jehová conoce nuestras necesidades y Él es el que suple. En esta ocasión, nosotros por fe nos lanzamos y mandamos se tardó casi 30 días en llegar, pero llegó. Y todas estas sanciones las pagamos nosotros, el consumidor, no las pagó él. Porque como dice ella, todo esto que le están poniendo a estos países, al final quienes los vamos a pagar somos nosotros. Pero Dios en su misericordia, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, las cosas que necesitamos, Dios las provee. En este salmo, el grupo de los que temen a Jehová representa la dimensión misionera de la fe. Para la iglesia de Cristo, en el nuevo pacto, este salmo es profético. Entonces, ¿cuál es su cumplimiento y cuál es su transformación en el nuevo pacto? En Cristo, estos tres grupos encuentran su plenitud. Israel, el pueblo de Dios redimido, ahora compuesto por judíos y gentiles en Cristo, representan a la iglesia como una nación santa. De modo que la iglesia actual es el Israel espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos sentemos allí a cantar Kumbaya, Lord, Kumbaya.
y decir qué lindo predica el pastor. Ese profeta, qué buena palabra me dio. Qué lindo estuvo la adoración, ese grupo de adoración está brutal, esas luces, ese humo. ¿Te acordó cuando estabas en la discoteca? ¿Te acordó cuando estabas en la discoteca? Esa santa pantalla que cubre el templo de un lado a otro, está así tan grande como la de los Magic allá en Orlando. No, no es para eso. No es para eso que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por eso es que ahora somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Este versículo resume la identidad y la misión del pueblo de Dios, de la iglesia del siglo XXI. Pedro retoma títulos que en el Antiguo Testamento se aplicaban a Israel y los aplica ahora a la comunidad cristiana. Esto significa que nosotros, la iglesia de Cristo, compuesta por los creyentes de todas las naciones, hemos heredado el llamado de Israel, ser el pueblo mediante el cual Dios se da a conocer al mundo. Dice que somos linaje escogido. No es una elección por mérito. No es una elección porque, ay, qué lindo eres, vistes bien chévere. No sales de Ross comprándote esos trajes que los venden por otro lado bien caros en Macy's. No es porque sepas mucha teología, no es porque eres de los que más ofrendas en la iglesia, eres porque no te pierdes ni un bautismo de muñecas en la iglesia, sino por gracia. Por eso es que somos linaje escogido, por pura gracia. Dios elige a su pueblo, ¿para qué? Para mostrar su amor y propósito redentor y para que seamos luz a las naciones. Dice que somos real sacerdocio. Como creyentes tenemos acceso directo a Dios y participamos en su obra, ofreciendo nuestra vida como servicio y adoración. Si es que estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida. Somos nación santa. Ser santo no significa perfecto. Yo no sé qué hermanía le daba a la gente allá afuera a pensar que la gente que están en las iglesias, santidad significa que tienes unas alas bien grandes y te brilla el rostro como el de Moisés. No significa que somos perfectos, significa que hemos sido apartados para Dios y estamos dispuestos a apartar nuestra vida para Dios, viviendo de una manera que refleje su carácter a pesar de nuestra humanidad. Así es. Porque reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos que hay momentos en que la pajita que se nos encaja aquí, el que la tumbe la va a tener bien, aunque después tenemos que arrepentirnos. Y por último dice que somos el pueblo adquirido por Dios. Cristo pagó el precio con su sangre, por lo tanto no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Y nos buscamos unos problemas bien serios cuando queremos vivir nuestra vida, como decía la canción de Frank Sinatra, a mi manera. O de Bobby Cruz, que la interpretó en el español. Y el propósito de todo esto, ¿de qué, pastor? De ser linaje escogido, de ser real sacerdocio, de ser una nación santa, de ser el pueblo adquirido por Dios. El propósito de todo esto es anunciar las virtudes, o sea, las obras poderosas de Dios. Mostrar con palabras y con nuestra vida cómo Él nos sacó de la oscuridad, o sea, de la ignorancia, del pecado y de la desesperanza, y nos llevó a su luz admirable, que es la vida de Cristo. Anunciar las virtudes es que permitir que el poder que actuó en Cristo, por eso fue que Cristo dijo, la gracia, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Y eso se transfiere a nosotros, porque Él no solamente intercedió por los discípulos en aquel entonces, Él intercedió por aquellos que
que el Padre le habría de dar, aun cuando ya le estaba sentado a la diestra. O mejor dicho, cuando ya él iba a morir, a resucitar y luego a ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Por eso que Pablo entendió que ahora nosotros estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque nos fue dada esa misma gloria. De manera que anunciar las virtudes es poder manifestar por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros los milagros, los prodigios, las sanidades y cosas aún mayores a las que Cristo hizo, dice la palabra. Lo que Pedro nos revela proféticamente es que nosotros los cristianos no somos simplemente individuos salvados, sino una comunidad elegida para reflejar el carácter de Dios en el mundo y proclamar su obra redentora. Entonces nuestra confianza no puede estar en recursos humanos, estrategias o programas, en grandes congresos, en grandes reuniones de aquí y de acá, concilios y cosas. Eso está bien, pero nuestra confianza no debe estar en ello, sino en el poder de Dios. Porque cuidado que se dan retiros, se dan hoy en día se dan microvigilia. Porque yo me acuerdo las vigilias en la época de nosotros empezaban a las 12 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana con chocolate caliente. O un sopón. Pero no, hoy las vigilias son a las 7 y ya a las 9 están. No, es un servicio cualquiera de oración. Y eso era orar y a gemir y interceder, a dar palabras, a dar testimonio. Y perdías la noche en términos humanos, pero la ganabas en términos divinos. Porque no se puede vivir, como dice Romanos 8:9, según la carne. Nuestra confianza no puede estar en el programa eclesiástico, ni en la estructura de la iglesia. La estructura es necesaria. La iglesia tiene que estar bien estructurada, bien organizada y tener un buen programa. Pero en nada de eso debe estar nuestra confianza. Nuestra confianza tiene que estar en el poder de Dios obrando a través de esas actividades. Porque cuántas de esas actividades la gente entra y sale igual o peor de como entrado. Después de haber pagado porque muchas de ellas hay que pagar y bueno, porque no se pueden dar en la iglesia, hay que darlas en un buen hotel. Porque la iglesia que confía en Dios se vuelve invencible, aunque no sea numerosa. Y cuando el pastor sale, sigue funcionando. No se cae. El pastor no tiene que preocuparse si le van a dividir la iglesia. El pastor no tiene que preocuparse que el que va a presentar la palabra va a presentar una palabra que probablemente contradiga lo que él dijo. ¿Por qué? Porque es una iglesia invencible, aunque no sea numerosa. Como el ejército de Gedeón. Dios redujo sus fuerzas para enseñarle que su victoria no dependía del número, sino de su poder en Jueces capítulo 7. ¿Y la casa de Aarón? La casa de Aarón hoy en día es Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, operando en cada creyente por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa de Aarón. El autor de Hebreos en el capítulo 7, versículos 23 al 27, nos enseña que a diferencia de los sacerdotes humanos que morían y eran reemplazados, ahora Jesús es el sumo sacerdote por toda la eternidad, que vive para interceder por nosotros. Su sacerdocio es perfecto porque ofreció un solo sacrificio, el de sí mismo, sin pecado y una vez y para siempre. Aleluya. ¿Logrando qué? Logrando así nuestra salvación completa y permanente. Por eso ahora
la iglesia, hemos sido convertidos en sacerdocio real, intercediendo por el mundo. Esta es la verdadera identidad y misión de la iglesia de Cristo. No es entretener, no es llenar la iglesia de multitudes que generen ofrenda. No, es interceder por el mundo. Es que nos compadezcamos cuando veamos personas que parecen que vienen de otro planeta, porque son distintos a nosotros. Porque no piensan como yo, los miramos de ganchete, porque no viven conforme a nuestro estándar bíblico, los rechazamos. Porque su estilo de vida, eso no está conforme a lo que dice Romano. Bueno, Pablo no estaba diciendo eso para que los rechazáramos, sino para que intercediéramos por ellos, para que nos compadeciéramos por ellos y oráramos por ellos. No importa la basura que pueda cantar, no importa el mensaje que puede tener su música, no importa los actos que haya hecho en público, quienes sean o como sean, es para que nos compadezcamos de ellos. Esta es una verdad profética que se cumple en todo creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y sabe lo que dice después? Una pregunta retórica prácticamente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después viene Pablo y le da un jaque mate ahí mismo. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por más que brinque, salte, por más ofrendas que dé, si el Espíritu de Dios no está en esa persona. Y lo que eso significa es, si eres una persona que recibiste el Espíritu Santo, pero tienes el Espíritu Santo ahí amajado, que no puede hacer nada por ti, tú no lo escuchas, no le haces caso, no te mueves por él, no le preguntas nada cuando quieres tomar una decisión. Eso es como el que recibe un regalo y nunca lo abrió. Le regalan cosas para la casa y las guardan en el closet para que no se le dañen. Mire, yo me compro unas payamas allí en ¿cómo que se llama? En Costco, y lo primero que hago es vengo y me baño y me pongo la payama. Voy a guardar yo la payama para el año que viene. Comprarse un cajo para brillarlo toda la semana y nunca lo sacas afuera. No, que me le da un cantazo, lo hubieras dejado en el dealer, te hubieras economizado los chavos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros solo seremos convertidos en sacerdocio real y podremos interceder por el mundo si vivimos según el Espíritu Santo y no según nuestra carne. Porque la carne es, y siempre va a estar allí fastidiándonos la vida. Porque cuando más tranquilo está, algo sucede, un anuncio en la televisión o algo que tú ves por el lado, trata de desviarte de lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque el Espíritu de Dios mora en la vida del creyente. Pero el creyente tiene que permitir que esa vida que imparte el Espíritu se manifieste. ¿Cómo? Haciéndole caso. Metiste la pata, pide perdón. Eso es. ¿Tienes un problema? Pregúntale al Espíritu primero. ¿Vas a tomar una decisión? ¿Deseas algo? Pregúntale al Espíritu primero. Déjate dirigir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y no tengo tiempo para detenerme ahí y explicar eso, porque de allí sale una predicación.
Todo apóstol, todo profeta, todo evangelista, todo pastor, todo maestro, todo intercesor o servidor es parte de la casa de Aarón espiritual. Por lo cual Dios llama a los líderes de la iglesia de Cristo a ser modelos de fe, no de temor. Aleluya. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. ¿De quién estamos hablando? De lo que yo ahora mismo acabo de mencionar. Porque si el profeta, por más lindo que profetice, usted nota que no da el ejemplo ni da el grado, mira, no lo imite. No permita que eso te confunda, no lo imite. Si no pasa el escrutinio del comportamiento de Cristo, solamente lo que tiene que preguntarte, ¿Cristo haría, a pesar de todo lo que predicó, lo lindo y las cosas lindas que dijo y la palabra profética certera que dio, porque yo conozco a quien le dio la palabra y sé que fue genuina? Si su comportamiento no pasa el filtro del compartimiento de Cristo, sigue de largo, no lo imites. Y eso hazlo para cualquier líder en la iglesia de hoy en día. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitar su fe. Cuando Moisés levantaba su mano, en Éxodo 17:11, Israel vencía. Cuando la bajaba, el enemigo prevalecía. ¿Se acuerdan de eso? Y de esa misma manera nosotros, cual sea nuestro llamado, nuestra función ministerial, como líderes, o levantamos las manos al pueblo o lo debilitamos. Según sea nuestro nivel de confianza, según sea nuestro nivel de obediencia y según sea nuestro nivel de fidelidad a Dios. Entonces vamos a hablar, por último, los que temen a Jehová. Son los gentiles que ahora participan del pacto por la fe, lo cual nos enseña la introducción y la misión de la iglesia hacia todas las naciones. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3 al 9, nos enseña que por medio de la sangre de Cristo, los que antes estaban lejos de Dios, o sea, los gentiles, ahora han sido acercados. Jesús derribó la barrera que separaba a judíos y gentiles, haciendo la paz y creando un solo pueblo. Por él ahora todos nosotros tenemos acceso al Padre mediante el Espíritu Santo, pues de manera que ya no somos extranjeros ni extraños, sino conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de su iglesia. De modo que el Salmo 115 prefigura la comunidad del nuevo pacto, un solo pueblo de fe, con una función sacerdotal y un llamado a las misiones y el evangelismo. En el antiguo pacto era un solo pueblo. Un solo pueblo. Había un solo sacerdocio establecido por Dios y un pueblo de extranjeros. Pero hoy en día es un solo pueblo de fe. Y ese pueblo de fe está llamado y se le ha dado una función sacerdotal y se le ha dado un llamado a las misiones y al evangelismo. Por eso fue que Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, y hacer discípulos. Porque en Cristo los que tememos al Señor, los que temen al Señor, representan la iglesia mundial, redimida de toda lengua y toda nación, según Apocalipsis 7:9. Pablo afirma en Romanos 11:7 que los gentiles fueron insertados en el olivo de Israel. De modo que la fe no conoce fronteras, no conoce culturas ni clases sociales, porque Dios llamó a toda persona, sea pequeña, sea grande, sea rico, sea pobre, huela bien o apeste, sean conocidas o sean anónimas, a confiar en Él. Por lo cual el llamado de la iglesia del siglo XXI es que seamos inclusiva en amor, firme en doctrina y misionera en acción. Entonces, ¿qué nos enseña
a la iglesia del siglo XXI. ¿Qué relevancia tiene este salmo para nosotros hoy? Ya estoy cerrando. A que tengamos confianza en medio de un mundo idólatra. El salmo comienza diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. El salmista está diciendo, yo no soy nada, yo no merezco ninguna adoración, yo no tengo ningún valor, todo te pertenece a ti y todo debemos glorificarte a ti, que eres el Todopoderoso. En este siglo que estamos viviendo, en esta cultura moderna, la iglesia de Cristo enfrenta nuevos ídolos. El éxito, la tecnología, la fama, el poder. Pero el mensaje, amado, sigue siendo el mismo. Es un llamado profético a que como la iglesia de Cristo que somos, debemos depender únicamente del Dios Todopoderoso, no de sistemas humanos, porque nuestro mensaje sigue igual de relevante. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Es un llamado profético a que entendamos que el propósito espiritual de Dios, de nuestra unidad, los tres grupos, el pueblo, los sacerdotes y los temerosos, confían en el mismo Dios. Para nosotros como iglesia actual, eso significa que todo creyente, sin distinción de posición o de cultura, está llamado a la misma confianza y a la misma fidelidad. Estés en la China, estés en Rusia, estés en Colombia, estés en Honduras, estés en Santo Domingo, donde sea que sea, estamos llamados a confiar y a serle fieles a Dios. La verdadera unidad de la iglesia no viene de estructura. No es que creamos lo mismo en el orden de culto. No, que aquellos no creen en el Espíritu Santo. No, que aquellos no creen en las lenguas. No, que aquellos son más tranquilitos. No se trata de eso, sino de una confianza común en el Señor. De manera que este salmo es un llamado profético a un liderazgo fiel. Así como la casa de Aarón debía modelar confianza, hoy nosotros, como líderes espirituales, debemos ser un ejemplo de fe, de integridad y de humildad a ese pueblo que está allá afuera mirándonos. Amén. A ese pueblo que está hambriento. Ese pueblo que está ansioso por poder gozar de lo que nosotros decimos que Dios es. Porque la credibilidad del mensaje del Evangelio de Cristo se fortalece cuando todos nosotros, los líderes, los ministros, los pastores, los evangelistas, los profetas y los apóstoles, vivimos lo que predicamos. Este salmo es un llamado profético a una vocación misionera global. El tercer grupo nos recuerda que la fe bíblica nunca fue, ni es, ni será jamás exclusiva. Dios no escribió lo que escribió en la Biblia para un solo pueblo, sino para el mundo entero, para cada ser creado por Dios. La iglesia del siglo XXI debe ser misionera y global y compasiva, proclamando que el mismo Dios que ayudó a Israel también hoy salva a todas las naciones. La misma misericordia, la misma bondad, la misma gracia está disponible para todo aquel que crea. Sea colorado, sea amarillo, sea verde, sea del color que sea. Este salmo declara una verdad profética. Dice el versículo 11, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ayuda indica el socorro divino en tiempos de necesidad. Escudo representa la protección de Dios contra los ataques visibles e invisibles, los ataques del enemigo. Dios en todo tiempo sigue siendo ayuda para los débiles y escudo para los fieles. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Entonces, este Salmo 115 no es solo un cántico antiguo. Es una declaración profética del reino de Dios. Dios es real, es soberano y digno de confianza. No hay ninguna razón para que ningún ser humano hoy en día no confíe ni le crea a Dios.
su pueblo, Israel, su sacerdocio, Aarón, y los gentiles, los que tememos a Jehová, hemos sido llamados proféticamente a una misma fe, a una misma adoración y a una misma misión. El Salmo 115 nos revela proféticamente que ahora nosotros somos Israel, el pueblo de Dios, y debemos confiar. Somos Aarón, los líderes espirituales, y debemos moderar esa confianza. Y somos los que tememos a Jehová, por lo cual todos los creyentes debemos compartir esa fe con todo el mundo. En este siglo XXI lleno de incertidumbre, la iglesia necesita redescubrir la confianza que unió a estos tres grupos. Una fe común, un Dios soberano y una misión global. De manera que en el nuevo pacto, nosotros, todos los creyentes, incluidos en esa triple bendición, como Israel espiritual, fuimos elegidos por su gracia. Como sacerdotes en Cristo fuimos llamados a interceder. Y como temerosos de Dios fuimos llamados de todas las naciones a servirle con reverencia. Entonces la pregunta con la que te voy a dejar para que pienses y reflexiones durante esta semana es: ¿quién estoy yo confiando? ¿En mi fuerza o en mi Dios? Como líder o siervo, ¿mi vida inspira confianza en el Señor o ansiedad? Cuando la gente se acerca a mí, ¿veo una persona confiada? ¿Una persona que refleja la fe que predica? ¿O lo que ven es una persona insegura de sí mismo? Llena de temores. Ven una persona tóxica. ¿Estoy abriendo la fe a otros como los que temen a Jehová? Hoy el Espíritu Santo nos hace una invitación a renovar nuestra confianza en Dios y abrazar esa palabra profética. Oh iglesia del siglo XXI, confiad en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Ahora, amados, recordemos que Dios es soberano y su palabra tiene poder por sí misma, según Isaías 55:11. Pero Dios escoge cooperar con la fe humana. Su palabra solo se manifiesta en quienes reciben con corazón abierto. Si usted recibe con corazón abierto esta palabra, entonces esta palabra se va a manifestar en su vida. Porque la profecía no es magia ni destino automático. Es una invitación divina a alinearnos con la voluntad de Dios. Por lo tanto, una palabra profética de Dios se cumple cuando la persona la recibe con fe, la abraza con obediencia y camina conforme a esa palabra que le fue dada. No porque la fe fabrique su cumplimiento, sino porque la fe abre nuestro corazón para que se cumpla lo que ya Dios decretó. Así que, amado, es un tiempo para que reflexionemos. Este tiempo en donde estamos celebrando cosecha. Entonces, busca que tu cosecha sea una cosecha conforme a la voluntad de Dios. Que no termines cosechando cosas que se pierden porque no vienen del cielo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Te bendigo con ustedes, la pastora Vilma Rivera. Gloria a Dios, tremenda palabra. Somos sacerdotes, pueblo escogido, nación santa, aleluya, con un propósito, con un trabajo, con un corazón contrito y humillado, buscando a Dios. Bendito sea el Señor. Mis amados, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gloria a Dios. Le pedimos que usted, ¿verdad?, comparta este Facebook Live. Estará luego en el YouTube. Aleluya, en Cristo Rey, ¿verdad? Cristo Rey o Pastores Ángel y Vilma Rivera. Allí estará para que usted la pueda escuchar, la pueda compartir, ¿verdad? Una vez más, creo que es una palabra que es necesaria. Gloria al Señor, de cuáles son nuestros compromisos como cristianos y a qué fuimos llamados y con qué propósito. Bendito sea el Señor. Les queremos recordar que ahora viene la Navidad y es el tiempo de que los niñitos siempre esperan un regalo, así que
por favor, le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a poder hacer una siembra en Santo Domingo y Panamá. Los niños ya, Panamá tiene 185 niños y esperamos darle un regalito a cada uno y obviamente comida en ese día, como siempre se le hacen los comedores. Aleluya. Los comedores de Panamá están sirviendo diariamente, no es solamente el fin de semana, están sirviendo diariamente. Gloria al Señor. Están trabajando con niños, con jóvenes, con familias, y es importante para este ministerio el sembrarle, ¿verdad? Y también a República Dominicana, gloria al Señor, San Pedro de Macorís, la Fundación Restaurando Vidas, estamos dando clases de música, clases de inglés, y sobre todo la palabra, bendito sea el Señor. Así que somos Cristo Rey, pastores Ángel Luis y Vilma Rivera, te bendecimos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gloria al Señor, que el modelo por excelencia, nosotros debemos ser modelo, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, pero sabes que el testimonio número 1 nos lo dio Cristo. Sigue a Cristo, no sigas al hombre. El hombre te puede fallar, pero Cristo Jesús jamás. Así que si esta palabra te ha servido de vida y de vida en abundancia, yo también te presento a Cristo como tu Señor y Salvador, y te garantizo que jamás, aleluya, tendrás sed, porque Él saciará tu sed y te suplirá en los tiempos de necesidad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.